Es un auténtico placer estar hoy acompañado del doctor David Ezpeleta, al que quiero agradecer de manera muy sincera su presencia entre nosotros y lo mucho que nos va a permitir aprender de cuanto él sabe, de todo lo que está analizando e investigando y de todo aquello que por otra parte compartimos. Porque David Ezpeleta, además de ser uno de los grandes neurólogos que tenemos en España, es gran lector, es gran melómano y ahora digo yo, es gran persona. Así que David, bienvenido a esta casa que es la tuya y vamos a charlar en torno a un ámbito que a la Fundación le interesa crecientemente y es la relación cerebro-lectura, lectura-cerebro. Y si me lo permites, abusando de tu generosidad al estar con nosotros, déjame que te pregunte en primer lugar, esta aparición tan frecuente de noticias en los medios de comunicación en torno a cuestiones que tienen que ver con la neurología, ¿es realmente el reflejo del avance que se está produciendo en esa ciencia, de los descubrimientos que vais logrando en los últimos años, o simplemente es flor de un día? Bueno, Antonio, lo primero, gracias por la invitación a ti y a la Fundación. Eh, Estoy muy contento de venir aquí. No se hacen todos los días cosas como esta y espero que repitamos en el futuro. Encantados. En relación con lo que me preguntas, el cerebro lleva mucho tiempo de moda. El cerebro y las enfermedades neurológicas. ¿Por qué es el órgano más importante que tenemos? Algunos dicen que es el órgano más complejo del universo, suponiendo que no hay alienígenas, lógicamente, que pueden tener más avanzado que nosotros. Y es tan importante y hay tantas noticias sobre el cerebro porque cada vez hay más conocimiento, cada vez se sabe más sobre las enfermedades neurológicas, empiezan a haber tratamientos para cosas que antes eran impensables. La formación de los neurólogos actuales es mejor que la de antes porque disponen de muchas más técnicas, disponen de mucha más información y no en vano por eso, cuando yo estudiaba la residencia, decían que estaban en la década del cerebro, ¿no? ¿Mm? Quizás estemos ya en la tercera, La porque el tercera. cerebro es resistente a ser descubierto, pero está la importancia que tiene, sobre todo, conocer las enfermedades y los mejores tratamientos por la gran discapacidad que produce, estamos continuamente en la prensa. Luego hay que tener cuidado a la hora de interpretar lo que se nos cuenta, Ujú, porque cualquier experimentación que se ha hecho, por ejemplo, con ratones, ujú. ya se habla de una nueva esperanza. Ya. Entonces hay que matizar mucho lo que se escucha. A Ujú, veces las noticias se dan de una manera incorrecta ujú, y las consultas se nos llenan de gente o nos llaman. ujú. Pero bueno, es que es lógico que el cerebro esté con frecuencia en la prensa y más Claro. que lo va a estar. Me gusta ¿Mm? mucho una frase que acabas de decirnos y es cómo el cerebro se resiste a ser conocido. Sí. En ese proceso, me gustaría, uno, que profundices en esa idea, ¿eh? Y dos, realmente cuáles son los hitos que podemos establecer a la hora del avance de la neurología pues, de don Santiago Ramón y Cajal a hoy. Vale. Lo primero, el cerebro se resiste. El cerebro está dentro de una cavidad dura, que es el cráneo. Entonces no podemos coger pedazos y analizarlos pues, con la alegría que podemos coger pedazos de piel para las enfermedades dermatológicas. Eso por un lado. La biología cerebral es tremendamente compleja y en gran parte desconocida, por no decir la mayor parte. Y los mecanismos íntimos de la degeneración cerebral y de producción de lesiones, entre otras amenazas, los ictus, etcétera, Ujú. son también más complejos que otros tejidos, ya vemos, menos nobles. Ajá. Luego el cerebro tiene una cosa que se llama barrera hematoencefálica, que no deja pasar muchos fármacos y muchos compuestos, de manera que también es difícil de tratar. Por lo tanto, es un órgano especialmente complejo. Muy probablemente antes se controlen los cánceres y se curarán, como se están curando ahora, gran parte, Un porcentaje y muy alto. en algunos cánceres la mayoría, o se controlen los cánceres de manera que se transformen en enfermedades crónicas como la diabetes, y Ujú. una vez se cojan en ese momento ya no avancen, que suceda eso con los pacientes neurológicos. Yo no creo que vea la curación del Alzheimer, por ejemplo, Ajá. ni siquiera la curación de la migraña, pero espero poder ver el control, al menos, del Alzheimer. Eso sí es un objetivo factible
a medio plazo. Es decir, Interesante. una cosa es los deseos de los pacientes, la avidez de la prensa por dar noticias impactantes, y otra cosa es los tiempos que manejamos los neurólogos, neurocirujanos y todos médicos en general que nos dedicamos a enfermedades crónicas. Claro. Pero de tu época de estudiante o de tu primer contacto con la neurología a hoy, Sí, ¿cuáles son los hitos? Me preguntabas los hitos. Bueno, Ramón y Cajal es una de las figuras más importantes en el estudio Es prodigioso, ¿no? Lo de del Santiago es cerebro. prodigioso. Lo de Santiago Ramón y Cajal es algo absolutamente alucinante. Su casa natal en Petilla de Aragón, está muy cerca de Gallipienzo, de mi pueblo, de mi pueblo Navarra, y más de una vez he ido allá, simplemente para inspirarme. El hecho de estar allá ya te infunde como una especie de aura y vuelves diferente. Hay como una energía allí, ¿no? Esta persona, entre otras cosas, fue culturista, fue pintor, fue fotógrafo, escritor excepcional, con un estilo increíble, e inconfundible. Sin duda. Luego fue un científico que revolucionó completamente el entendimiento de lo que él llamaba textura del cerebro. Se pensaba que el cerebro era toda una red, y él demostró que había células independientes que conectaban unas con las otras. Eso fue un hito fundamental en el entendimiento del funcionamiento del cerebro. Otro hito fundamental, casi coetáneo, es la neurología francesa de finales del 19 y comienzos del 20. Ahí es donde empieza el verdadero método de la neurología clínica, lo que hacemos los neurólogos en las consultas y en los ambulatorios. El análisis pormenorizado de los síntomas y los signos de los pacientes. Y luego el entendimiento de enfermedades que no mucho antes pues, se habían atribuido causas incluso espirituales, ¿no? O misteriosas, o puede ser la histeria, bien estudiado por Charcot. Voy a apagar el móvil, que no me he dado cuenta que lo tenía encendido. Voy a directamente silenciarlo, no molestar. Bien, pues con la neurología francesa, con Charcot y con todos sus discípulos, es donde comienza la forma de acercarse y aproximarse al cerebro humano. Todo esto mejora durante la primera mitad del siglo XX y luego comienzan a desarrollarse técnicas de imagen. Bueno, ya había algunas, las radiografías, las primeras angiografías, la ventriculografía, que consistía en meter aire dentro de una cavidad líquida que hay en el cerebro a través de una punción lumbar, poner al paciente en diferentes posiciones, ver ese aire dónde va, y dependiendo de las asimetrías o las formas o los lugares donde se localiza el aire, pues decidir si hay una lesión ocupante de espacio, etc. ¿no? Eran cosas muy primitivas. Ya empiezan a aparecer los primeros TACs y ya entonces podemos ver el cerebro estructuralmente. Entonces, las grandes lesiones, un gran ictus, una gran hemorragia, un gran tumor, ya son fácilmente visibles. Luego ya salen otras técnicas, la ecografía, que bueno, tiene utilidades no neurológicas, pero últimamente se le hace mucha utilidad en neurología, pues ya no solo para estudiar las carótidas, ¿no? Sino también con un ecógrafo puedes estudiar el nervio óptico, puedes estudiar el mesencéfalo en el Parkinson y más. Hay otras técnicas que se desarrollan, como es la resonancia magnética, que es una técnica no cruenta, son técnicas que no hay que abrir la cabeza para verla por dentro, y entonces te permite ver el cerebro estructuralmente con una mayor resolución. Y además, la resonancia magnética se puede hacer en diferentes secuencias, y de los diferentes tipos de lesiones, dependiendo del comportamiento en la escala de grises en las diferentes secuencias, pues el radiólogo pues te va a decir, pues esto es inflamación, esto es infección, esto es tumor, esto es vascular, esto es calcio, etcétera. Y también de forma paralela se empiezan a desarrollar técnicas funcionales, es decir, ya no solamente vemos la estructura del cerebro, sino que vemos qué zonas del cerebro aparentemente normales por estructura tienen menos metabolismo o funcionan peor. Estamos hablando del SPECT, del PET y de la resonancia magnética funcional. Ya tenemos también técnicas basadas en PET y en resonancia magnética que nos permiten ver la composición del cerebro. Entonces ya sabemos si una lesión tiene colina, tiene inositol, etcétera, y ya nos va a decir, pues no, cuando hay dudas, pues parece más un tumor. O podemos hacer un PET, por ejemplo, con marcadores de proteína tau o beta-amiloide y saber y hacer diagnósticos diferenciales. En efecto, eso es un Alzheimer, eso no es un Alzheimer, etcétera. Ya estamos viendo composición del cuerpo en máquinas. Y todavía podemos hacer más cosas.
Podemos hacer neuroimagen genética, se está empezando, y se puede hacer, por ejemplo, también con resonancia, ver el conectoma, las vías que comunican unas partes del cerebro con otras. O sea, ya cada vez está técnicas que se llaman tensor-difusión y otras. De manera que esto está avanzando a pasos agigantados y nos da, claro, una perspectiva del cerebro que yo, por ejemplo, cuando era residente, en el Ignoraba, sí. 92, 96, pues teníamos el TAC y la resonancia, pues tenías que pensar mucho antes de pedírtela, Claro. por la lista que había, porque lleva tiempo hacerla, etcétera. Y sin embargo ahora pues nos manejamos con resonancia para todo lo que nos tenemos que manejar. También hay veces que no hay que utilizarla. Ya. Pues interesante. Con lo cual sí se están produciendo, digamos que, unas aproximaciones a conocimiento del cerebro extraordinariamente relevantes. En los próximos 10 años, lancémonos un poquito al futuro. ¿Por dónde va a ir la investigación en la neurología y qué nuevos hitos quizás se puedan conquistar? Bueno, hay que tener en cuenta que la neurología no solo es investigación. Es decir, también hay una parte social de la neurología, que es tan importante o más. Siendo pragmáticos, posiblemente más. Claro. Por ejemplo, el caso del ictus. Sí. El caso del ictus, en los últimos años, el avance principal ha sido la generalización de la trombólisis en las primeras horas del ictus como tratamiento específico de licua al trombo. Y sobre todo la trombectomía mecánica. Ahora sabemos que hay pacientes que directamente con el radiólogo, mediante angiografía, te mete un catéter por la pierna, por el brazo, te llega a la carótida y con una especie de muellecito te puede sacar el trombo que estaba ocluyente una arteria. Y eso no te deja con un lado paralizado. ¿Dentro del cerebro? Sí, dentro del cerebro. Accede y te lo quita. Qué valor. Y eso no te deja ¿Ninguna secuela? Claro, la idea es que si eso se hace rápido, tu pronóstico funcional a 1, 3, 6 meses, pues sea que estés como antes, a ser posible. Qué barbaridad. Si te deja una lesión, siempre hay mecanismos de neuroreparación y plasticidad cerebral que se encargarán de que tu cerebro dé lo mejor de sí después de la lesión, de forma adaptativa. Eso sería uno de los avances actuales casi inmediatos. Ya actuales. Entonces ahora, por ejemplo, en el ictus, pues hay que buscar fármacos que actúen a nivel neuroprotector. Es decir, que recuperen zonas de cerebro pues que están en penumbra isquémica a punto de morir, pues que la recupere cuando ahora, pues por ejemplo, eso no se puede. O zonas o fármacos que mejoren la neurogénesis para facilitar la plasticidad, etcétera. Eso sería una cosa a medio plazo para el ictus, pero también es muy importante, es decir, dar a conocer a la población de una forma eficiente. Yo como miembro de la Fundación del Cerebro, puedo estar desde mi página web o desde nuestros canales de Facebook y Twitter diciendo que fumar es malo, que hay que hacer dieta mediterránea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso llega a poca gente. O sea, hay que hacer una labor conjunta, quizás la administración, porque además es muy sencillo. Los factores que dañan el cerebro y los factores que favorecen el desarrollo sano, potente y a largo plazo hasta la vejez del cerebro, son prácticamente los mismos que los factores relacionados con las enfermedades cardiovasculares, incluso con el cáncer. O sea, yo creo que hay que hacer unas acciones comunes. Entonces, eso a mí me parece un reto que todavía no se ha conseguido. Pues vamos a ir a profundizar un poco. Es decir, vamos a cómo podemos querer a nuestro cerebro o cómo le podemos mal querer. Vale. ¿Cuáles son las acciones o las actividades claramente perjudiciales y cuáles son las beneficiosas? Las perjudiciales son varias y algunas de ellas insospechadas que se han demostrado en los últimos años. La hipertensión, o sea, todos los factores de riesgo vascular. La hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad, los trastornos respiratorios del sueño como las apneas del sueño, que es un factor de riesgo vascular tremebundo. Y la mayoría de la gente... Importante, ¿sabes? Total.
eso es una cosa, te produce un círculo vicioso a nivel metabólico que no te puedes imaginar. Y yo creo que la mayoría de los pacientes con apneas del sueño de este país no están diagnosticados. Eso como factores obvios. Y luego otros menos obvios sería la soledad, por ejemplo. La soledad es cuna de vicios. La gente, en general, yo vivo solo y tampoco quiero decir que hago todo esto por experiencia, ni mucho menos, pero sí se ha escrito y se conoce que es más probable que se fume o que se beba si se está solo, la dieta es peor, es más desequilibrada, las raciones de los platos son más grandes, se come menos veces al día en vez de 5, etcétera. Eso por un lado. Este tipo de la depresión, la ansiedad, los trastornos del ánimo. Hay que evitar a toda costa estar estresado. Esto es criminal para el cerebro. O sea, el estrés no es algo metafísico que pulula por el aire, no es un neuma, no. El estrés es una cosa física que produce liberación de hormonas, liberación de cortisol, disminución de factores de crecimiento nervioso, que atrofia el hipocampo, que afecta al aprendizaje y a la memoria, que atrofia al cerebro, ojo, y que potencia también el resto de factores cardiovasculares. O sea, los factores que la falta de ejercicio, por ejemplo, que también está relacionado con otro. Decías tú el sedentarismo pero, antes, ¿no? Sí, claro. Pero falta de ejercicio, sí. También hay que decirlo de forma explícita, porque ahora cuando hable de lo que favorece al cerebro, verás lo que el ejercicio puede hacer por el cerebro. La no socialización, el no tener amigos, el ser huraño y taciturno, el no cultivarte, el no escuchar música, el no leer, el no hacer gimnasia cerebral, que decía Cajal. O sea, todo eso afecta de forma muy negativa al cerebro. Por contra, pues los contrarios serían los que facilitan las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas tan importantes para el aprendizaje, por ejemplo, memoria, reserva cognitiva, plasticidad cerebral y otras funciones que y propiedades del cerebro pues, que nos pueden permitir pues, llegar a los 90 años como Emilio Lledó, escribiendo unas auténticas maravillas de libros que leo siempre que puedo. Yo también, persona además a la que quiero muchísimo. Es una pasada. Persona a la que quiero muchísimo, he tenido la inmensa suerte de que me acogiera en el trato de la amistad y es un sabio. Y además en todos los sentidos. Es decir, la palabra sabio, sí. ¿verdad? Sí. Es decir, yo siempre digo que la sabiduría está por encima del conocimiento. Totalmente. Es como el último grado, ¿no? Es decir, sí. Tenemos los datos, de los datos llevamos la información, de la información vamos al conocimiento y del conocimiento llegamos a la sabiduría. Y la sabiduría además se despoja de mucho conocimiento y de mucho dato. Claro, la sabiduría, es una síntesis total. La sabiduría al final es un ejercicio de síntesis, también de simplicidad y también de humildad. Señor. Es curioso porque yo todos los sabios que conozco, David, y tengo a uno aquí delante, son personas extraordinariamente sencillas y humildes, lo cual no significa que no sean personas extraordinariamente ambiciosas en lo intelectual y luego que mantienen, y me consta que tú también lo haces permanentemente, bueno, una pugna continuada por el hecho de aprender. Es decir, aprender es un buen ejercicio para que nuestro cerebro siga ejercitándose de manera Espera, te voy a contestar las cosas que vamos a volver. Que mejoran. Claro que sí. No fumar. No fumar. Antes se decía beber con moderación, pero parece que el beber con moderación también se asocia a aumento de riesgo de algún tipo de cáncer. O sea que a lo mejor dentro de poco esa frase ya no se usa. ¿Ah, sí? Sí. Controlar colesterol, controlar la tensión, o sea, controlar todos los factores de riesgo modificables. Y luego, pues todo lo contrario, todo lo que sea amistad, socializar, hablar, relacionarse, hablar, comunicarse, leer un libro, contarlo. ¿Te has leído este libro? ¿Has visto esta película? Contarlo. Ver qué opina el otro, ponerse en el lugar del otro. Nuestro cerebro se alimenta de esa... Se alimenta de eso. Nuestro cerebro cambia incluso su conformación si hacemos esas cosas bien. Es decir, cuando nosotros vemos una película, escuchamos una música, leemos un libro y eso lo convertimos en una experiencia compartida, nuestro cerebro se beneficia. Sí, se beneficia. De ello. Claro, porque la repetición de la jugada, el compartir con otra persona, la emoción que se genera con eso y el placer que se genera con eso, pues, tomándote un café o una cerveza, por ejemplo, eso facilita mucho el aprendizaje. Y crea bienestar, libera oxitocina y otro tipo de sustancias que son beneficiosas, ¿no? para el cerebro. Decíamos entonces antes, David,
la posición del eterno aprendiz es una buena posición para nuestro cerebro. Es la mejor. Es la mejor. Aprender es el mejor de los ejercicios Eh, o a la mejor de las actitudes para que nuestro cerebro siga. Sí, la curiosidad y el ímpetu, el movimiento a aprender cosas y a compartirlas. Es decir, si se aprende y eres un eremita, no tiene sentido. Sí, me ha gustado mucho cuando entrábamos a esta casa, que es tu casa, y te fijabas algunas de las frases que tenemos recogidas de intervenciones que Germán tuvo a lo largo de su vida. Hay un momento determinado en que define la lectura a través de una serie de verbos, y el verbo que cierra esa serie de definiciones es el verbo compartir. Me llama mucho la atención que te has detenido en él y has dicho sí, nada más verlo. Compartir, eso es muy importante. Eso es fundamental. O sea, somos animales sociales, los humanos. Entonces necesitamos estar continuamente comunicándonos. Y un ejercicio que exige al lector, como leerte un Quijote, por ejemplo, leerlo bien, me refiero, y comprender toda la metaliteratura de la segunda parte y todo esto, que esa es otra historia. Pues si llegas a ese estado de gracia, lo que disfrutas es inefable. Y lo que disfrutas contándoselo a otros y que también lo entiendan es inefable también. O sea, es una gozada. Ese afán de aprendizaje lo podemos unir a la capacidad de plasticidad de nuestro cerebro, casi continuada a lo largo de la vida. Sí, pero nuestro cerebro es plástico no solo en la enfermedad, sino también en la salud. Desde que nace se adapta. La neuroplasticidad es la forma de responder el cerebro al entorno. A medida que aprendemos y creamos conexiones cerebrales, nuevas neuronas, el cerebro produce nuevas neuronas. Se crean nuevas neuronas. Se crean. Hasta mitades del siglo XX se pensaba que no, pero desde mitades del siglo XX se ha visto que hay células madre en determinadas zonas del cerebro, el hipocampo, núcleo dentado, creo, y posiblemente la corteza prefrontal, que cuando se dividen generan una célula madre y una célula que después se va a diferenciar a neurona y puede incluso migrar o extender axones a zonas a distancia y crear nuevas conexiones. Es una forma. Bueno, pues el cerebro, cuando crece, cuando recibe información, cuando se culturiza, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a comportarse en público, el adolescente empieza a madurar, empieza a autocensurarse, etc. Todo eso son cambios conformacionales en el cerebro a todos los niveles. Sináptico, espinas dendríticas, conexiones, volumen de corteza cerebral, etc. El cerebro es plástico. Y luego en la enfermedad pues, tienes un ictus, tienes una afasia, por ejemplo, un trastorno del lenguaje que te afecta pues, al hablar, incluso al leer y al escribir, también te puede afectar a la vez. Pues el cerebro se las va a intentar apañar siempre para buscar vías alternativas para recuperar la función. De manera que una persona, por ejemplo, que ha tenido un infarto que le ha llevado toda el área frontal relacionado con el lenguaje, pero después de mucha logopedia, pues, 2 años después, consigue comunicarse verbalmente y la metes en una resonancia cerebral, lo que se activa no es el área del lenguaje original, no puede porque está desaparecida, se activa en otras áreas donde se ha sentado el lenguaje. O sea, se mueve. La función ¿eso significa que puede haber paquetes neuronales que toman funciones nuevas, que se reprograman a sí mismos? Sí, tal cual. Tal cual. Es decir, que de repente desaparece un paquete neuronal que ejercía una función y el resto del ejército tiene capacidad de una adaptación que permita seguir generando. ¡Qué barbaridad! Es absolutamente maravilloso. Antes has hablado de un término que me gustaría mucho que me aclares. Reserva cognitiva. ¿Qué es exactamente la reserva cognitiva y por qué le dais tanta importancia a su existencia? La reserva cognitiva sería todo el bagaje de la experiencia y de la cultura que tiene nuestro cerebro, o sea, toda una especie de depósito de reserva de gasolina que hemos conseguido a lo largo de la vida, no destruyendo el cerebro y haciendo actividades que lo facilitan, que después nos permiten que si estamos predeterminados, yo por ejemplo, a tener un deterioro cognitivo a partir de los 70, de los 80 debido a la edad, y si estoy predestinado a tener un Alzheimer a los 85,
por mi genética o por lo que sea, si mi reserva cognitiva es alta, porque durante mi vida he estado desarrollando ese cerebro, dándole mucha información, creando muchas sinapsis, creando muchas redes, pues retraso muchos años la aparición del deterioro asociado a la edad o la aparición del Alzheimer. De tal manera que es posible que me muera sin que nunca tenga deterioro ni Alzheimer. Es decir, es como si tuviéramos un almacenamiento de la experiencial en el que nuestro cerebro, por haber recibido toda una serie de estímulos positivos, ha ido, digamos que, acumulando un material que en situación de necesidad puede, en su momento, actuar como una especie de reservorio, ¿no? Para Eso es. seguir manteniendo una vida mental, cerebral o intelectual plena. Claro, eso sucede porque los síntomas, todos a partir quizás de los 30 años, ya empezamos a degenerar nuestro cerebro. Esa era una pregunta de que te forma quería decir, natural. David. Pero, ¿Cuándo empieza nuestro cerebro? Claro, pero nosotros lo que hacemos es pues, llevar la contraria a la naturaleza y a través de la lectura y otras actividades, pues crear continuamente nuevas sinapsis. Las enfermedades, para que aparezcan, necesitan haber destruido un número concreto de neuronas o un número concreto de sinapsis. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, hasta que no se destruye el 60-70% de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, no aparece. No aparece. Pues el resto de enfermedades lo mismo. Deterioro cognitivo pues necesita haber degenerado unas cuantas neuronas para que empiecen los síntomas. Pero si tú tienes más neuronas o tú tienes más sinapsis, pues el proceso va a tardar en hacer, claro, lo vas a retardar. Lo vas a retardar. Incluso lo vas hasta evitar. Claro. Porque, como tú decías antes, oye, puedes biológicamente extinguirte, para entendernos, y gracias a tu reserva no ser víctima de según qué deterioro, que de no tenerla sería muy, muy, muy evidente. Has nombrado la palabra mágica en esta casa, lectura. Vamos a irnos aproximando a ella. ¿Verdad? Lectura, reserva cognitiva, alimento del cerebro. Cuéntanos. Venga. ¿Qué quieres saber? Lo que tú quieras. Primero como lector y segundo como neurólogo. ¿Qué nos da la lectura? Pues la lectura nos da, para empezar, nos permite conocer las experiencias de otros, sean de la realidad, sean de la ficción, o sean sus pensamientos, sea un ensayo, por ejemplo, o sean sus emociones, hoy hablando de la poesía, o sea simplemente información pragmática, sea un texto científico. O sea, la lectura, las lecturas. Hay muchas lecturas y cada una puede afectar de una manera diferente al cerebro. La lectura proporciona placer, la lectura proporciona información, la lectura proporciona conocimiento. Es una gimnasia cerebral como no hay otra. Nos permite compartirla con los demás. Y luego cuando la estudias en el ámbito de la neurología, es decir, qué es lo que activa el cerebro cuando lee, pues ya flipas. Porque claro, es que Cuéntanos, David. hay infinitas cosas. Es decir, en el momento en el que tú coges un libro, a ser posible un libro de los de siempre, no digital. De papel, para entendernos. A mí me gustan los de papel. Yo voy al anaquel de una librería, por ejemplo, y el hecho de coger ese libro, que para mí es nuevo, la sorpresa, la expectativa, y girarlo y ver de qué va, es como en el jazz. El placer es de la expectativa, cumplida o no cumplida, ¿no? El jazz es un poco especial para eso, pero coges el libro, ya empieza la lectura. Coger un libro intonso en la mano, abrirlo, ver la cuartilla, ver cómo está distribuido, olerlo, la lomera, acariciarlo, eso ya es el comienzo para mí de la lectura. Totalmente. Entonces después, suponemos que lo has comprado, te vas a tu casa y te lo pones a leer. Bueno, pues cuando tú abres el libro, lo primero que se te activa es tu corteza visual. Bueno, ya está activado varias partes del cerebro durante la compra previamente, y los preliminares, ¿no? Pero se activa la corteza visual, esa información de garabatos va a áreas específicas del cerebro que reconocen que esos garabatos son letras y no otras cosas. Otras áreas del cerebro juntan esas letras y reconocen que son palabras. Entonces, estas áreas contactan con zonas del cerebro, hipocampo, etcétera, que dan significado a esos símbolos iniciales, a esas construcciones, a un nivel de palabra o ya a niveles mayores, gramaticales, metatextuales, etcétera. Y después esto va a tu entendimiento,
todo lo que estás leyendo, qué significa. Mentalmente también se te activan las áreas del lenguaje, porque yo cuando leo, leo en voz alta pero sin abrir la boca. Claro. Yo me escucho. Claro. Si escribes algo se te activan pues determinadas áreas también relacionadas con la escritura que hay específicas, etcétera. O sea, y aparte del componente experiencial o de placer o puramente estético, neuronalmente hay muchas cosas en movimiento. Y entonces esto, el cerebro, cuando se activa, aumenta el flujo sanguíneo, pero también aumentan las neuronas y tal. Es difícil de estudiar esto, pero se están haciendo estudios en los que se ve que es así. Y que si lees, hay partes del cerebro pues, que pueden aumentar, ¿no? Es muy difícil esto verlo una persona universitaria que ha leído mucho, técnico, hay estudiar si después la novela policíaca o la novela negra le va a hacer cambios en el cerebro, va a ser complicado. Entonces, ¿qué se hace? Pues, por ejemplo, se cogen grupos de personas que son iletradas, que son analfabetas, y se les enseña a leer. Y se les hace una cosa para su cerebro nueva. Entonces se ve que tan pronto como a los 6 meses ya hay zonas del cerebro que se empiezan a conectar entre ellas cuanto antes no lo estaba. Esto se ha hecho ahora con un grupo publicado recientemente en 2017, un grupo de mujeres indias, y se ve que los cambios son casi inmediatos. 6 meses de comenzar a aprender a leer y a escribir, y hay zonas del cerebro que en una resonancia te puede detectar que hay cambios estructurales y funcionales, ¿no? Interesante. Que la lectura es completa. ¿Por qué cuando leemos solo podemos leer? Desde el punto de vista del cerebro. ¿A qué te refieres? ¿Por qué nos exige una concentración tan alta? Es decir, que difícilmente tú puedas compaginar el ejercicio de la lectura con cualquier otra actividad. Como para música, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí disiento en eso. Venga. Yo, si una cosa sería leer escuchando una música muy conocida, muy rítmica, con letra, por supuesto, ahí sí que interfiere, con letra pegadiza, etcétera, así no se puede leer. Claro. Pero hay músicas que ayudan, que envuelven. no diegéticas, hay muchísima música de este tipo, desde música clásica. Yo escucho, por ejemplo, todos los días música clásica nueva, compositores nuevos. Entonces, estos a mí sí me facilitan leer porque nunca los he escuchado. Y entonces no tengo la atención. Cuando tú escuchas música estás siempre a la expectativa porque sabes qué va a pasar. Claro. Y te secuestra la melodía que ya conoces. Y te secuestra la melodía. Pero una melodía nueva, si te la pones como fondo, te permite leer. Y además te permite aislarte de los ruidos. Ese tipo de música lo utilizan. Es como una protección. Es muralla de ruido. Sí, muchísimos estudiantes. Yo cuando estudiaba me ponía música pues porque así no escuchaba los ruidos de mis hermanas, de mis padres, de mis abuelos que estaban en casa y los ruidos de la calle. El cerebro filtra. O sea que se puede estudiar con música. Pero sí es cierto que hay determinadas obras que se disfrutan mejor en silencio absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay obras exigentes. Claro, la novela de adolescentes, un Harry Potter, pues posiblemente lo puedes leer como lo lee la gente en el metro, donde qué lugar más ruidoso para leer. O cosas cortas, por ejemplo, yo me acuerdo una temporada de las muchas que he trabajado en Madrid, tenía que hacerme una línea prácticamente entera y El dardo en la palabra de Fernando Lázaro Carreter, que es eso. Ser excepcional, con el que he tenido una inmensa suerte de convivir años y años. Y encima divertidísimo. Pues, aragonés con un humor fantástico. Joder, es una cosa, los dardos son divinos. Yo, por ejemplo, eso sí lo podía leer. ¿Por qué? Porque en 6 páginas, que es lo que duraba cada dardo, tienes un principio y un final. Y era sencillo de entender. Se criticaba una palabra o una expresión, y entonces eso en un lugar ruidoso, con música, en un bar, etcétera, se puede sobrellevar. Pero si te metes ya con un Quijote, con un Joyce, con una novela de intriga muy enrevesada, ostras, es difícil seguirlo con estímulos. Ahí sí te doy la razón. Venga, háblanos del doctor Ezpeleta, lector. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué obras realmente, si tuvieras que hacer un ejercicio de memoria, han construido tu vida? Venga. Pues
no sé qué decirte. Vamos allá, empezamos. Las últimas que he leído, mira, pues por ejemplo, me he leído Patria, Ajá. de Fernando Aramburu. Y cuéntame. Me ha gustado. A mí también. Me ha gustado, pero además, por una cosa que yo no había caído en la cuenta, y un neurólogo Te lo comentó. me lo notificó en Facebook. Ajá. Oye, fíjate que aparece un caso de ictus. Por un caso de ictus, Uno de los personajes de la novela femenino. Y fundamental, además, el de Arantxa. Exactamente. Entonces, tiene un ictus que le deja en un síndrome de cautiverio, que es decir, tetrapléjico, no puedes mover brazos ni piernas, no puedes hablar, no puedes tragar, simplemente te puedes mover y comunicarte con los ojos. Es como el síndrome del Conde de Montecristo. Sí. En el Conde de Montecristo aparece un caso parecido, o el de la escafandra y la mariposa también aparece un caso parecido, el de este que era editor de él, que también tuvo una trombosis basilar mientras conducía por las afueras de París. ¿no? Y además en este libro de Aramburu hay una cosa interesante, es que ese ictus, el grande, fue precedido de un ictus pequeño, que no se atendió debidamente, y en su momento, de donde se infiere la importancia de hacer bien las cosas desde el comienzo. Esto sería, por ejemplo, el mensaje que yo como neurólogo, todo lo que veo como que huele a neurología o a cerebro, lo cojo y lo apunto. Tengo una colección tremenda. Otro que me he leído recientemente por una conferencia que tuve que dar hace poco, La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells. Este libro es de 1898. Sí, sí. Y absolutamente actual. ¿Verdad? Sí. Brutalmente brutal. Claro, es que me lo pusieron en una... me pusieron en el título David tienes que hablar sobre esto, evidentemente. Hablé de la obra, leí la obra de Wells, es cortita, 150 páginas así. Y luego me escuché el programa de Orson Welles de 1938 y luego analizo la crisis de pánico, etcétera, etcétera. Un poco venía de ahí. Interesante. Pues la ciencia ficción me gusta mucho, la buena ciencia ficción, la buena ciencia ficción que la hay, y yo recomiendo a la gente leer ciencia ficción porque le va a abrir la imaginación. Hay libros como muy planos y te lo dicen todo, ¿no? Totalmente. Pero en la ciencia ficción tienes que imaginar esos mundos. Bueno, pues la ciencia ficción casi siempre está actual. Tú te lees El mundo feliz de Huxley, te lees El Fahrenheit de Bradbury, te lees La Guerra de los Mundos de Wells, cualquiera. Y te das cuenta que eso está sucediendo ahora. Claro. Sobre todo todo lo relacionado con política y con manejo y utilización de la información y de la propaganda, el hedonismo, etcétera. El control total. Es que es así, es terrorífico. Sí. Entonces hay que leer buena ciencia ficción, pero ciencia ficción de pensadores. De categoría, de calidad. De los clásicos, que todo esto está escrito después de Julio Verne en la primera quincena, en la primera mitad del 20. Es verdad. Orwell y como totalmente. Bueno, y Orwell, 1984. Ese es mi libro preferido. Es una obra maestra. Te lo he averiguado. Sí, es que se me había olvidado. Bueno, y tienes muchos más. Es fantástico, es fantástico. Venga. Entonces, recomiendo ciencia ficción. Últimos libros que me he leído, aparte de estos que te he dicho, pues uno de Murakami me he leído también hace poco. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? No lo he leído. Interesante. Con ese no le van a dar el Nobel. No. Que tanto está como eterno candidato, ¿verdad? Sí, Murakami es interesante. Un poco pues la relación con cómo surgen las ideas, qué es para la creatividad, su relación con los críticos y las críticas, cómo crea los personajes, las tramas. Está bien. Antes decías, yo soy lector de papel. Además de por costumbre, ¿por qué otras razones para ti el libro de papel sigue teniendo? Pues supongo porque yo soy muy digital. De hecho, tengo una página web. Me consta, desde antes de Google tengo una página web. O sea, para que veas si llego a montar yo una empresa. Pero el libro siempre me ha gustado en papel. Me ha gustado el peso en la mano, lo que te he contado antes, sobre la inspección. Todo ese proceso previo, ¿no? Y luego ves mejor el avance. Ves mejor el avance de lo que te queda, proceso. De manera que también te ayuda a crear el futuro del libro. Dentro de las múltiples funciones que se ponen en acción cuando tú lees un libro, está la memoria prospectiva, por ejemplo, que eso es decir, la memoria está lanzándose a lo que va a ocurrir. Está intuyendo lo que va a ocurrir. Pues también
ver por dónde vas también te ayuda para eso. Por Ayuda, ejemplo, fíjate. me gusta escribir glosas, grabateo Eres de mucho los los libros. que subrayas, Sí. garabateas Subrayo, pongo cosas y, al lado, claro, digo, jajaja, que te lo has creído. Hablo con el escritor, qué bien. etcétera. Todas esas cosas las puedes hacer de alguna u otra forma Sobre un soporte como es el sobre un papel, ¿no? soporte como es el papel. Mm, Eh, eh, Sobre un soporte digital, quería decir. Hay lectores que te permiten sí, escribir y tal, mm, pero no es lo mismo. ya, No es lo mismo. Claro, el problema es el espacio. claro, Empiezas a tener 1.500 libros, claro, son por 60 cajas. totalmente, Y con los totalmente. traslados es un lío. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo prefiero papel. Tú que eres doctor transhumante, Prefiero, sabrás lo sí. que significa trasladar tu discoteca, que creo que es enorme, Sí, y lo que es tu biblioteca. sí, vale, empieza a ocupar bastante ya, sí. Empieza a ocupar bastante. Bueno, Un problemita. recomiéndanos una obra científica del mundo de la neurología que podamos leer y disfrutar personas que no tenemos formación científica. Venga, Pues el error de Descartes, por ejemplo. El error de Descartes es un libro de Antonio Damasio. Antes le dio el Príncipe de Asturias por sus contribuciones al conocimiento del cerebro más desconocido hasta que empezó a trabajarlo, que es el lóbulo frontal. Todo lo que tiene que ver con conducta, con autocensura, con emociones, con cosas que a los neurólogos que siempre hemos sido muy aristocráticos y pontificadores porque era muy complejo lo nuestro y diagnosticábamos pero no tratábamos, ahora ya todo ha cambiado y estamos en la trinchera. Pero entonces eso nos abrió la mente y se entiende bastante bien. sí, sí. El error de Descartes, ¿eh? Es un libro para ti Ujú, clave. Yo quiero recordar uno que se llamaba Y el cerebro creó al hombre. También, tienes un montón. ¿a que sí? Ujú, ¿Verdad? ujú. Absolutamente. Interesante. Vamos a continuar por otro camino paralelo al que estábamos trazando. Leer, escuchar música, conversar, socializar, compartir. Digamos, todas estas son, digamos, que experiencias que ayudan a que nuestro cerebro no solamente permanezca vivo, sino que permanezcamente también se vaya alimentando. ¿Tratamos bien a nuestro cerebro en esta sociedad actual, donde el tiempo cada vez es más escaso, la prisa cada vez es más frecuente, las tensiones y la presión se convierten en elementos casi consuetudinarios? Pues parece que se cumple la máxima esa de que te pasas media vida destrozando el cuerpo y la otra media intentando arreglar. ¿Mm? Yo creo que no se trata bien al cerebro. No se trata bien al cerebro. Y antes que hablábamos del mundo digital. ¿Cómo, ¿Cómo se informa la gente ahora? Se te preguntar redes En sociales. redes sociales. ¿Quién se coge un periódico tranquilamente y se lee un editorial de 2 páginas tomándose un café? Pues gente de 40 para arriba. No verás a un joven hacer eso. Entonces la gente está empezando a tener malos vicios de información. Que voy a hablar en plural majestático. Porque nos informamos, ya no estudiamos de artículos, sino que estudiamos de abstracts de 250 palabras, cuantos más mejor, porque es más importante y el resto no me importa. Ya no nos leemos las noticias, sino que nos basta un pequeño comentario, a ser posible corto en Facebook, porque yo más de un párrafo no leo. Ya. ¿eh? Ya los que usan Twitter están de enhorabuena, porque antes se informaban con 150 caracteres, ya teniendo 150 de máximo. O sea, nos estamos empollando solamente los titulares. Ya. Y está desapareciendo todo lo que es leer las cosas en profundidad y sobre todo el razonamiento crítico. De manera que la propaganda, ya no hablo de la rusa famosa esta, que ya veremos qué pasa en estas semanas, sino la continua propaganda, Lo invade todo. el ruido ese de fondo que hay, confunde a la gente nos critica y simplemente escucha y lee poco lo que le interesa, lo que quiere escuchar y leer. Y pasa lo que pasa. Esto está teniendo otras consecuencias que se están viendo ahora. Ya lo vaticinaron un matrimonio de psiquiatras en un libro que se llama eBrain, Cerebro Digital, que decían que esto iba a traer esta hiperactividad de estar continuamente cogiendo el móvil, viendo los WhatsApps, viendo si tengo un correo,
leer, luego te vas a Twitter, haces un comentario de 14 palabras, Palabras. te vas a otro sitio, etcétera. Esto está creando hiperactivos adquiridos. Y la hiperactividad es inatención, y la inatención dificulta el aprendizaje. Y la atención es el cincel de la memoria. Si tú eres inatento, no vas a aprender. Entonces, tus hábitos te están, además, fortaleciendo que continúes con esos hábitos porque no vas a poder con los otros. Y yo creo que esto está creando una sociedad David, entonces un vamos en pelín camino enferma en ese equivocado. sentido. Sí, ¿Cómo reequilibramos? pues pues, mira, yo ahora tengo unas navidades, suelo tener a las sobrinas bastante, porque nunca, muchas veces no estoy en Pamplona, etcétera, y a veces no les he hecho regalos. Yo creo que este año ya están bastante mayores, la mayoría, pues habrá que regalarles buenos libros, ¿no? ¿Verdad? Y adaptados. Pero ojo, compraos con sentido común y con cabeza. Hacer un buen regalo es muy difícil. Totalmente. Porque yo a ti te puedo comprar viniendo por aquí, ay, voy a hacer un regalo a Antonio. Y te compro un CD o el primer libro que está. Eso lo En hace el cualquiera. escaparate. Eso no Claro. es regalar, eso es dar un artículo. Pero hacer un regalo pensando en otra persona, ¿eh? Con lo que le gusta y estar una hora revolviendo los anaqueles ahí, eso es muy complicado. Totalmente. Y eso también es un ejercicio de gimnasia cerebral. Claro. Entonces, bueno, pues eso es una de las formas. Pues más programas de lectura. Yo cuando veo a Sánchez Dragó y compañía en la tele, porque además le conozco, le invito una vez. ¿Ah, sí? Sí, estuve con él 2 días. Con Fernando. Pues disfruto. Claro. Todo, pero no hay mucho, no recuerdo yo que haya mucho programa de cultura, y si los echan a las 12 de la noche o en cadenas menores. Esto es un desastre. Totalmente. Es un absoluto desastre, ni de música, ni de... Totalmente. En ese digamos que en esa pérdida de según qué acciones que nos parecen fundamentales, también se está produciendo la retracción continuada de las humanidades. Y tú tienes un gran proyecto, porque tú eres una de las personas que defiende y divulga las neurohumanidades. Sí. Venga, Mira, vamos a reflexionar sobre eso. En el grupo en la Sociedad Española de Neurología, hay tenemos grupos de estudio, cefaleas, esclerosis múltiple y tal. Yo pertenezco a 2 o 3. Uno de ellos es el grupo de estudio de humanidades e historia de la neurología, porque las metemos juntas. Humanidades e historia de la neurología. neurología. Y luego además yo tengo una revista que se llama Cranion, que se llama Neurología y Humanidades. Eso es. Entonces, que diriges tú, ¿no, David? Sí, hace 10 años. 10 años. Sí. Y entonces, bueno, pues ¿qué son las humanidades? Pues son el estudio, o si quieres, las neurohumanidades. Pues es el estudio neurológico de la cultura. Sería. Qué interesante. Entonces nos preocupamos de todo. O sea, la cultura, cualquier forma de expresión artística, por ejemplo, la escritura o la pintura, como acto creativo, eso puede tener relación con la neurología o la neurociencia a múltiples niveles. Desde uno muy básico, ¿qué hay de neurológico en Patria? Como os he contado antes. Eso ya entraría dentro del apartado de mi revista de neurohumanidades. Se lo puedo encargar a alguien que me lo analice. O la enfermedad neurológica como motivo principal de la obra, gente que habla sobre su demencia o su epilepsia, por ejemplo. La enfermedad neurológica en la obra, pues Dostoyevsky, la epilepsia, por ejemplo. ¿Me parece? Bueno, Dostoyevsky ya sabes que era epiléptico. No sabía. Pues no sé, epilepsia brutal. No sabía. Epilepsia dostoyevskiana, con crisis de placer. Sí. Y aparece en su obra, aparecen también epilépticos. O la influencia de la enfermedad neurológica durante el proceso creativo a lo largo de los años. Entonces, cómo va pintando un pintor que desarrolla Alzheimer y sigue pintando, porque no le discapacita, cómo va cambiando sus autorretratos o cómo va cambiando su temática, o pacientes, por ejemplo, que tienen determinados tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, las variantes semánticas más que conductuales. Algunos pacientes, artistas, desarrollan hipercreatividad. Entonces hay una graforrea, hay una producción literaria brutal,
o más frecuente pues, en pintores que comienzan a cambiar sus estilos, pues, a veces con estilos desinhibidos, pintando imágenes sexuales, producción acelerada de cuadros cuando antes pintaban dos. O sea, todo esto, pues, intentamos acercarnos a todo lo posible. Las enfermedades neurológicas en los músicos, por ejemplo. O sea, todos los binomios, todas las relaciones que puedas hacer entre el mundo de la creación, neurología y el mundo de la creación y los creadores, nos cabe. Y por supuesto, todos los aspectos históricos de la neurología, incluso todos los ensayos de neurología, pensar en el futuro de la neurología. Yo tengo un autor que le gusta, bueno, que me quiere mucho yo a él, que es Juan Pareja, es un neurólogo de lo mejor. Juan Pareja, que escribe unos ensayos fabulosos. Pues se está escribiendo ahora para la revista una cosa que se llama, agárrate, los sueños de las máquinas. Caray. A ver, es decir, desmenuza. No lo sé porque todavía me ha dicho, David, voy a escribir sobre solo esto. te ha dicho, sí, digamos, sí. El titular. Entonces yo no lo digo ni mu. Así como otros actores haces labor de editor, que es muy dura. Claro. Oye, y tocas y sugieres. ¿Qué te parece? Mira, corriges, te mando otros artículos, tanteas y tal. No. A Juan Academia tienes 15 páginas máximo. Y te mando unas joyas a las que no hay que cambiar, cosa que los editores agradecemos mucho, ni una sola coma. El médico escribe mal, excepto algunos. Y entonces eso dice mucho también del contenido. Claro. Todo esto son neurohumanidades. Claro. Qué bonito. Al hablar de sueños, hablamos de ficción. ¿Qué importancia tiene para el cerebro la ficción? Mucha. La capacidad que tengamos de imaginar, la capacidad de colocarnos en escenarios que no son los escenarios que hemos vivido como realidad tangible. La ficción, la buena ficción. La verdad de las mentiras, que decía Vargas Llosa. Sí. Espera, voy a tomar un poquito de agua. Sí, claro que sí. Sí. Se ha bajado solo, ¿eh? Es que exactamente. Esto... ¿Aquí está mejor? Vale, continúo. La ficción exige mucho al cerebro. Antes te decía que las exigencias de las determinadas lecturas son diferentes. No es lo mismo. Un texto científico es muy fácil de leer. Hace falta poco bagaje. Conocer de lo que se está tratando, pero... Es más directo, ¿no? Son todos iguales. Más descriptivo. Resumen, introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones. Sí, hay una estructura hay una estructura. Que se repite arquetípicamente. Es una forma de literatura, pero no es de la que nos interesa a los dos. La poesía, pues es que te exige unas cosas distintas. ¿No? La metáfora es una cosa diferente a quién será el asesino. O sea, no tiene nada que ver. Y lo que expresan los poetas, con frecuencia malditos, etcétera. O sea, el malditismo en la poesía. Son una serie de cosas, unas evocaciones que el cerebro las maneja de una forma distinta. Y luego tienes... Pero fíjate qué interesante lo que estás ahora mismo apuntando y describiendo. Es decir, nuestro cerebro también reacciona de manera diferente en relación a la tipología del texto con el que se enfrenta. Pero es decir, no se dispone igual un lector de un texto, llamemos, científico, a un lector de un texto poético. No se lee igual un ensayo que una novela histórica. Pero ni siquiera una novela histórica que una novela policíaca. No tiene que ver. Y ni siquiera una novela policíaca de una novela de ficción en el sentido... Vamos a seguir profundizando ahí, pues que eso es un yo creo campo muy interesante para esta casa. Aunque haya alguna publicación que te dice qué funciones cerebrales se estimulan cuando lees suspense, por ejemplo... ¿De eso sí hay algo? Sí, de eso sí hay algo. Por ejemplo, cuando lees suspense, sobre todo, que es lo lógico, se te estimulan zonas del cerebro relacionadas con la cognición social y con la memoria prospectiva, es decir, con el adelantarte a lo que va a pasar. Claro, con tratar de adivinar, tratar de adivinar lo que va a ocurrir y quién es el asesino. Pues hay cosas que son obvias. Yo es que creo que hasta no hace falta demostrarlas. En el Quijote, no sé si es el Quijote quien lo dice, que hay gente que se empeña en saber y descubrir cosas que no importan un ardite a la memoria ni el entendimiento, por ejemplo. Seguro. Hay cosas que son... El Quijote está casi todo. Está todo. Es increíble. A mí me dijo, yo después, por eso de la poligénesis, después se les ha ocurrido a otros, pero a mí se me ocurre a mí, yo no lo copié. Y estuve 3 años siendo coordinador de neurología aquí en la Universidad Europea, me decían, ¿cuál es el mejor libro de medicina? El Quijote. Les decía yo, pero es que... Es verdad. Y luego también pues sé que
clásicos alemanes, ingleses del 19, pues también lo decían, ¿no? Estamos hablando de la ficción, la importancia de la ficción para el cerebro. Claro, entonces necesitas tener el cerebro muy tranquilo y todas las funciones necesarias para la comprensión de un texto complejo en perfecto funcionamiento. Fíjate qué Porque si importante. no, no vas a entender la trama. Claro. No te vas a enterar de nada. En las ficciones, pues con mucha fecha, con mucho personaje, con cambios de tiempo, con elipsis, con anagórisis, con todo este tipo de cosas que utilizan los escritores, pues necesitas tener una buena memoria de trabajo, que es para Retener tener en la cabeza lo inmediato Claro. y ya integrarla en lo que sabes. Una buena memoria biográfica en el sentido del libro, biográfica del libro, de lo que llevas leído. Una buena memoria prospectiva en relación con lo que crees que va a suceder. Necesitas también una gran capacidad de atención y unas funciones ejecutivas en perfecto estado, pues las funciones ejecutivas son las que se dedican a seleccionar, programar, secuenciar y ejecutar determinados actos, sean motores, o sean verbales, o sean ideas. O sea, ese tipo que es la rueda, serían las funciones, el engranaje, serían las funciones ejecutivas. Y eso en la ficción pues lo vas a necesitar. Es decir, que la ficción requiere superlectores y construye superlectores. Sí, totalmente. Probablemente, si tuviéramos que hacer una jerarquía de, digamos, de lecturas que signifique o que requieran la máxima implicación, en la ficción estaríamos llegando a las cotas más altas. Y eso sería muy interesante, porque hay una tendencia social muy peyorativa hacia la ficción, entendiendo que la ficción es pérdida de tiempo. De eso nada. De eso nada. Es decir, mi neurólogo de cabecera, y la ciencia, doctor Espeleta, y la ciencia ficción menos todavía. ¿Cómo que eso de que la ficción y la ciencia ficción es pérdida de tiempo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es nutrir el cerebro de una manera probablemente insustituible de un alimento que te produce de manera clarísima ese tipo de lectura. De hecho, a mí me cuesta más el libro de buena ficción que el ensayo, por ejemplo. Porque te exige más. Yo creo que sí. Me es más fácil leer a Lledó, que fíjate, lo que escribe. Sí, es una la mismidad, pensador, la otredad, exactamente, eso le encanta. Lo de la mismidad y la otredad es muy de Don Emilio. Exactamente. Precisamente por su culpa he hablado de eso en un congreso también. No hace mucho. Interesante. me quedé con eso, ¿no? Se lo voy a contar cuando le vea. Con los límites entre el yo y el otro, etcétera. Pues que en neurología hay mucho de eso. Claro. Pues me es más fácil leer ensayo o crítica política o lo que sea, a leer una novela, pues otra que me he leído este año, Quimera, de César Pérez Gellida. Sí, no la conozco. Es una novela de ciencia ficción que es un libraco. ¿Sí? Pues demonios. Es un esfuerzo. Personajes, tal. Te exige mucho eso. Sí, pero esa exigencia a su vez forma, ¿no? Quiero decir, antes tú hablabas en una feliz expresión de don Santiago Ramón y Cajal, la gimnasia. ¿No? Sí. La gimnasia cerebral, la gimnasia mental. También ese ejercicio gimnástico que el cerebro tiene que realizar cuando nos enfrentamos con un desafío como es el de la lectura de ficción, deja un pozo, ya, por ejemplo, deja habilidades, deja capacidades. Los libros de Dolores Redondo, los 3, me he leído, estos son del año pasado, pues tienes que estar muy bien predispuesto si quieres enterarte bien de todo. Si no pierdes mucho. Si no pierdes mucho. Claro. Si no pierdes mucho. Totalmente. O sea, tantos personajes. Los buenos escritores como amagan y van escondiendo las cosas. Claro. Y ya después empiezan a tomar sentido. Demonios. Esto es más, para el cerebro. Probablemente, en esa misma línea, eso explica que los grandes textos sean textos de relectura. Por supuesto. ¿A que sí? Sí. Bueno, yo tengo... ¿Tú eres relector? Sí. Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho lo nuevo, pero por ejemplo el Quijote ya lo he leído 3 veces así. Claro. Y el neurólogo que me dijo lo de Patria, ¿te has fijado en la Delictus? Lleva 12 veces leído el Quijote. Bueno, a mí ayer me hacían una entrevista porque... Que hay gente que una vez al año se lo lee. Sí, bueno, yo lo tengo como libro de cabecera. Yo el Quijote, tuve además la enorme suerte cuando yo hice el doctorado de tener todo un año completo dedicado exclusivamente al Quijote. Es maravilloso, maravilloso. Y yo lo tengo como un libro de compañía que abro al azar. Sí, se puede, sí. Entonces, disfruto de una página. Tampoco creas que leo mucho más al día de una página del Quijote. Primero porque me deleita la capacidad que él tiene del manejo del idioma. Eso es una cosa
maravilloso. Fuera de serie. Y dos, me asombra que esa sea la obra de una persona. Es decir, que todos los saberes que el Quijote atesora hayan provenido del cerebro y la experiencia de una persona en situación de tensión. De las lecturas, de hecho. De esa Claro, persona. ahí voy. Todos los libros que salen se los había leído ya él. Bueno, no hay que olvidar que es una de las lecciones más luminosas y al mismo tiempo más amargas, que Alonso Quijano el Bueno muere de cordura. Yo solo lo tengo publicado. ¿Ah, sí? Sí. Concho, qué bonito. Le he llamado el síndrome de Alonso Quijano. Ah, mira. Le he llamado el síndrome de Alonso Quijano porque es cuando ya vuelve a ser él. Claro, Entonces, cuéntanoslo. Esto es a raíz de, dando una conferencia sobre el Quijote, hace unos años en el Colegio de Médicos de Pamplona, había un psiquiatra y me escuchó. Conté pues, de Don Quijote, cae enfermo de unas fiebres, toda la evolución. Está 3 días dormido y luego despierta. Casi en coma, vamos. Casi en coma, despierta y en ese momento renuncia de todo. Eso es. Bueno, renuncia incluso de Dulcinea. Es muy curioso porque de Dulcinea no dice ningún comentario. Desde el momento en el que despierta, ya desaparece. Que puede ser también por despecho. Yo tengo una teoría ahí del amor, etcétera, montada. Desaparece, no se menciona ya. Solamente cuando dice en los nidos de antaño no hay pájaros al baño. Quizás eso sea lo más parecido a una mención de Dulcinea, a partir del despertar. Sí. Pues sí, renuncia de todo y se muere. Entonces, un psiquiatra, digo, yo tengo un paciente esquizofrénico, lleva 30 años institucionalizado, como un cencerro el pobre, siempre con sus ideas de persecución, delirantes, dando la vuelta al mismo árbol todos los días por la tarde, donde ha hecho un surco, fumando 3 paquetes diarios y tal. Y de repente, un día hace una infección intestinal, o no sé qué demonios le pasa, o tiene una crisis de diabetes, y cuando lo traen del hospital, dice que se encuentra bien, que siente las molestias y el daño que ha producido durante los últimos 30 años, que para vivir así, que para qué vivir. Está totalmente de acuerdo, no manifiesta ninguna idea delirante y muere. ¡Pum! Pues ese canto del cisne de la vida final es lo que yo llamo, que además pasa mucho, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Las enfermeras te dicen, uy, a esta se le ha afilado una nariz, uy, sí. qué bien está esta mañana, ya verás por la tarde, pan, y se mueren, por ejemplo. ¿no? Eso es lo que yo detecté y por un mecanismo de neurohumanidades, la transformación de las ideas, pues lo publiqué como síndrome de Alonso Quijano. Qué bonito. Eso pasa, mira. Qué bonito. Casualidad. Qué bonito. Es decir, necesitamos, para seguir viviendo, una parte de no cordura. Absolutamente de acuerdo. Vamos, yo tengo mucha avería, Tienes mucha avería. Sí, la necesito continuamente, sobre todo para crear nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de contar lo que a mí me interesa en público. Es que esa reflexión que compartimos tú y yo, David, y que creo que necesariamente debiera de recogerse en los sistemas educativos, es fundamental. Es decir, hay una frase que me gusta mucho de Mario Benedetti que dice, refiriéndose a nuestros tiempos actuales, cuando creíamos tener toda la respuesta nos han cambiado todas las preguntas. Sí, señor. ¿No? Mario Benedetti, sí, es decir, estamos en una circunstancia, yo creo que histórica, de cambio radical. Probablemente en tan escaso espacio de tiempo nunca se habían dado cambios tan profundos como los que estamos viviendo. Muchas de las situaciones que tenemos ahora que enfrentar no tienen antecedente previo, no nos va a dar la historia razones para resolverla, muchas de ellas muy positivas, desde, por ejemplo, bueno, de algún modo, la consigna feliz que Occidente parece haberse dado de no volver a resolver sus crisis a través de enfrentamientos bélicos. Pero eso es muy reciente. Esto es de anteayer, es decir, porque si vas un poquito más para atrás... Y no está garantizado eso. ¿Verdad? Exactamente. Dices, ¿cómo está prolongándose la esperanza de vida? Y cómo estamos llegando a edades mucho más tardías, en condiciones infinitamente... Mejores. Exactamente, mejores. Hay un tercer fenómeno para mí importantísimo, que es la incorporación plena de la mujer a la sociedad y al mundo profesional, con la mirada y la forma de entender de ella. La revolución más se tendría, sobre todo, al mundo empresarial, al mundo directivo. Ahí hay, también, cuando se hacen encuestas, parece que
la mujer a veces se retira, no quiere asumir esa responsabilidad o está más cómoda en otras condiciones. Pero a mí me gustaría más mujeres dirigiendo. A mí también. Porque esa forma de ver las cosas... Bueno, porque yo he conocido cada mentecato, que no te quiero ni contar. Y he tenido muy buenos jefes y muy buenos directores. He trabajado también en varias empresas. Pero sí he hecho falta la mujer. Bueno, pues toda esa serie de fenómenos a los que podríamos añadir la revolución de los transportes, el mundo de la tecnología del que hemos hablado, en el fondo nos sitúan ante la necesidad de cultivar al máximo las capacidades creativas de las personas. Es decir, el futuro nos va a poner interrogantes que tenemos que resolver y despejar a través de una profunda labor creativa. Y los espacios educativos deberán de convertirse definitivamente en espacios, uno, de estímulo y entusiasmo por el aprender. Por tanto, allá donde esté el tedio y el aburrimiento, hay que corregirlo de inmediato. ¿Estamos de acuerdo, David? Totalmente. Y de eso abunda lamentablemente mucho en el ámbito educativo, sea en la escuela primaria, secundaria o en la propia universidad. Y dos, hay que cultivar el pensamiento divergente, el que se aparta de lo que, digamos, está establecido para desde los márgenes empezar a descubrir nuevas respuestas a las nuevas preguntas que estamos teniendo. Y ahí muchas veces pienso que un alimento fundamental es, de nuevo, la lectura. Es decir, ese ejercicio que nosotros hacemos, por el que nos incorporamos a través de la propia empatía a las vivencias de otros que en el fondo son nuestras. Yo he acompañado a Robinson antes de que encontrara Viernes. Y tú también. Que, por cierto, pasó por Pamplona a la vuelta. ¿Pero qué me estás diciendo? Es que los pamplonicas tienen todo, está clarísimo. Es decir, que también ese ejercicio de la lectura como forma de empatía, de profundizar en que la respuesta de lo que viene tiene que ver, tú lo decías antes, con el verbo compartir, 2, con el verbo comunicar y 3, con el verbo socializar. Que este es un mundo redondo y que como es redondo, todo el resto de aristas y de fronteras que ponemos son fronteras artificiales. Bueno, esto es un placer. Es decir, nos habíamos emplazado para una corta conversación y te quiero simplemente comentar que llevamos más de una hora. Y yo no quiero abusar de tu paciencia. Por mí seguimos, Pero cuéntame cualquier otra reflexión que te apetecería comentar y que no haya surgido en esta conversación en torno al tema que hoy nos ha convocado, que era, 1, ¿dónde está hoy la neurología? 2, ¿por qué se están produciendo una serie de avances muy relevantes que nos has explicado de manera muy clara? 3, ¿cómo maltratar y cómo bien criar a nuestro cerebro? Hemos hablado de lo más importante también, sí. Que es muy importante. ¿Qué acciones dentro de ellas podemos nosotros intelectualmente realizar a lo largo de nuestras jornadas diarias para que nuestro cerebro se siga enriqueciendo y siga siendo siempre un elemento activo y fundamental en nuestras vidas? La importancia que tiene en cada uno de nosotros la lectura, cómo somos, y tú lo eres, inexplicables sin la música, sin la literatura, sin la pintura, pero también probablemente cómo somos inexplicables sin una conversación, sin un contacto interpersonal, sin un grupo de amigos o sin unas sobrinas a las que escoger un buen libro, que es todo un ejercicio que hay que perfectamente meditar. O una partitura, hay gente que toca. O una estupenda partitura. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué otra cosa te gustaría comentarnos? Y luego, si no, ¿por qué no nos ayudas a decirnos en qué sentido neurología y neurociencia son análogas o son distintas? Pues casi comienzo por lo segundo, porque es una cuestión de términos y de definiciones. Cuando hablamos actualmente de neurología, nos estamos refiriendo básicamente a la neurología clínica. Correcto. A lo que soy yo. ¿Un médico? Un médico de hospital y luego de consulta. Bien. Cuando hablamos de neurociencia, tenemos dos acepciones. Una sería la neurociencia como la parte de las ciencias del sistema nervioso que se encarga del estudio de los mecanismos íntimos y biológicos del porqué de las cosas, normalmente en la salud. Y otra sería el paraguas que está por encima de neurología, neurocirugía, psiquiatría, neurofisiología, neuropsicología, etcétera. Para que no riñamos entre nosotros, pues hay un término que se llama neurociencia que nos abarca todas. Correcto. Se tendría el doble. Por provocar, posiblemente con neurología, ya vale, neurología. Claro. Logía de neuro. Claro. Sí,
si lo pones por encima de neurociencia todavía, pues puedes hablar de neurología biológica, la neurociencia, neurología quirúrgica, la neurocirugía, neurología del pensamiento y la conducta, la psiquiatría, neurología electrodiagnóstica, la neurofisiología, neuropsicología, etcétera. O sea que neurología casi es más útil que neurociencia. Sí. Venga, dinos algo para ir cerrando esta deliciosa conversación, porque luego yo me quiero reservar un minutito, aunque solo sea para agradecerte todo lo que he aprendido contigo hoy. Pues yo creo que es muy importante. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero entonces estaremos una hora más y yo luego me quiero ir a comer. Entonces podríamos hablar de por qué se genera el lenguaje, cómo los niños lo aprenden, la gramática generativa de Chomsky, todas estas cosas que, bueno, ya tenemos tema para otra vez. Exacto. Pero yo creo que sí vamos a ahondar en una cosa que hemos hablado antes. Y un poco pues trayendo la lectura y las consecuencias de su no uso o uso telegráfico a la sociedad actual. Es decir, el pensamiento crítico. Tenemos jóvenes que piensan de forma crítica. La gente no se para a leer libros con tranquilidad, no se para a leer periódicos. Tendríamos que reinstruir a gran parte de la sociedad para que lo vuelva a hacer, porque entonces van a pensar por sí mismos y van a ser inmunes a la propaganda y, por ejemplo, no van a ser votantes, sino van a ser electores, que no es lo mismo. Yo creo que esto es una cosa muy importante recordar. Y la lectura diversificada, no parcial, etcétera, pues te ayuda a tener una mente muy abierta y a no ser de derechas ni izquierda y no ser tú. Y luego decidir la mejor opción, elegir. Y no votar. Pues yo me creo que parece eso un corolario como reflexión maravilloso. me parece importante. Me parece un corolario maravilloso. Bueno, pues qué decirte, que ha sido un verdadero placer, que he aprendido y hemos aprendido muchísimo contigo, que esta es la primera de ojalá muchas conversaciones que tengamos, porque efectivamente hay infinidad de campos en los que podríamos entrar. Y que ciertamente, quizá como cierre de esta conversación, podemos hacer nuestro un verso de un poeta catalán que es Miquel Martí i Pol, que en su poema Ara mateix dice que todo está por hacer y todo es posible. Además, enfermo neurológico, quiero recordar. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, David. Un placer y esta es tu casa. Pues gracias a ti, a la Fundación, también a la Fundación del Cerebro a la que pertenezco y volveré, como decía Terminator, cuando pueda. Muy bien, gracias.